gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos, los saludo esta tarde. Me han encargado este tema de la misericordia que, como les acaban de explicar, ha sido publicado aquí por las hermanas Paulinas, una pequeñísima obra que también ya había sido publicada en Buenos Aires y que también salió en Madrid por obra de los claretianos, de modo que el impulso que le ha dado el Papa Francisco a este tema de la misericordia hace que sean muchos los interesados ahora en profundizar sobre el tema. En la bula en la que el Papa nos convoca a todos para celebrar este año y este jubileo de la misericordia, él comienza afirmando la centralidad que tiene la misericordia en todo lo que es el contenido de la fe, de la espiritualidad, de la pastoral, de la Iglesia Católica. La misericordia no es un anexo, no es un accesorio, sino que es algo que pertenece a la misma esencia de la vida y de la actividad de la Iglesia. El Papa no solamente lo afirma así, sino que además lo refiere a varios textos de Santo Tomás de Aquino, que también se ha expresado en estos términos referente a la misericordia. Para tener un punto de referencia al comenzar, habría que explicar que la palabra misericordia, a pesar de que ustedes la van a encontrar muchas veces en la Biblia, leyéndola en las lenguas actuales, la palabra misericordia no existe ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo. Misericordia es una palabra de origen latino y que los traductores latinos de la Biblia recurrieron a este término para traducir varias palabras hebreas y griegas, lo cual le ha dado una gran riqueza, porque entonces cada vez que ustedes encuentran la palabra misericordia en la Biblia, tienen que saber que esa palabra en griego o en hebreo no estaba, sino que tiene distintos matices, se enriquece muchísimo. Misericordia, ya San Agustín por allí nos aventura una etimología. Dice que misericordia viene de misericor, volcar el corazón hacia el que está en la miseria. Y entonces este sería el sentido. Y las palabras que encontraríamos allí, que no vamos a empezar a hacer aquí un análisis filológico porque no es el momento oportuno y además, como estoy de paso en Bogotá por otras razones, no tengo ni apuntes ni nada para referirme a ellos, pero es interesante saber que las palabras que se han traducido por misericordia indican por una parte lo que es el amor simplemente. En el hebreo también otra palabra que indica el amor, pero que siempre tiene alguna referencia a una cierta exigencia, el amor que es exigido por una alianza o por un parentesco. También una palabra que llama la atención y que a veces nos sorprende por esta audacia que han tenido los autores bíblicos, porque hablan del amor con una palabra que se refiere a los órganos interiores, el amor entrañable, el amor que nace desde las entrañas y que hace referencia también al seno de la mujer, la maternidad. Entonces, es sorprendente ver que todo esto se ha expresado con esta palabra misericordia. Y con los términos griegos pasa algo bastante parecido, y los griegos, cuando tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento, a esa lengua, también, y en este último caso, eligieron una palabra que tiene esa referencia a la interioridad, a las entrañas, al amor entrañable. Todo esto ya nos muestra un panorama que es interesante verlo con referencia a cómo se usaban estas palabras, porque justamente cuando uno busca
el sentido que todos estos términos tenían en el griego clásico, los filósofos. Por una parte, al hablar de lo que nosotros llamamos misericordia, por ejemplo, Aristóteles lo pone como que es un sentimiento, el sentimiento, la emoción que se siente ante una persona que está en una situación miserable, en la miseria, en el dolor. Pero, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, cuando llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento, la misericordia no era muy bien vista por todos. Es interesante ver que los autores de la corriente estoica más bien se refieren con cierto desdén, porque eso de tener un sentimiento, una emoción ante el que está en la misericordia, los autores estoicos lo consideraron como que era una deficiencia en la persona, no respondía a lo que es el ideal de la persona humana según la filosofía estoica, esa indiferencia ante todas las cosas, el sentirse dueño de toda la situación, no conmoverse por nada. El mismo Séneca tiene varias referencias a que la misericordia sería entonces, y él lo dice con estas mismas palabras, la misericordia es una enfermedad del alma. Esto es interesante tenerlo en cuenta no solamente como un nivel de erudición, sino porque nos muestra también en qué forma el cristianismo se tuvo que abrir paso ante una corriente de pensamiento, que no era la única, por supuesto, pero esta corriente que tenía su autoridad en el mundo de la época del Nuevo Testamento y que miraba la misericordia como algo más bien aborrecible, o por lo menos que no había que fomentarlo de ninguna manera. Era una enfermedad del alma. El hombre estoico no podía ser misericordioso, no correspondía. Esto es para tenerlo en cuenta también para ver la historia de nuestro pensamiento y lo que ha significado la predicación cristiana y el mundo con el cual el cristianismo se encontró cuando tuvo que comenzar a transmitir su mensaje. Siendo así que la misericordia, como les decía, no es algo accesorio, algo accidental, sino que pertenece a la misma esencia de la predicación de la buena noticia. Porque si vamos a los textos del Antiguo Testamento, vemos que Dios se presenta ante Israel como un Dios que ciertamente se manifiesta, se reconoce por su misericordia. Es el Dios misericordioso. Israel no parte en su conocimiento de Dios de una filosofía ni de una reflexión, sino de una experiencia histórica. Primero vivió los hechos, después se escribieron los libros. Y lo que se ha conocido de Dios es justamente este Dios que se metió en la historia de Israel y que de muchas maneras influyó para formar este pueblo y que ha tenido toda una historia con este pueblo. Una historia marcada más bien por las rebeldías, por las caídas, los pecados, las renuncias, y esa experiencia de este Dios que perdona siempre, este Dios que tiene compasión de su pueblo. En las leyes más antiguas, como uno puede encontrar en el libro del Éxodo, lo que está a continuación de los mandamientos, lo que se llama allí el Código de la Alianza, donde se dan ciertas normas de vida, de conducta del pueblo, aparece esta palabra que luego se traduce por misericordia como una característica de este Dios. Y conviene citar el lugar porque allí lo dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 22, que una ley que para nosotros es extraña, cuando una persona por una necesidad para pedir un préstamo
tiene que empeñar allí su capa, la ley dice que a la noche hay que devolverle la capa al pobre, porque si no va a sentir frío para dormir, y que se va a envolver. Y la ley termina diciendo esto: si el pobre clama a mí, yo lo voy a escuchar porque soy misericordioso. La compasión de Dios por este pobre que en una situación de necesidad ha tenido que despojarse del abrigo, pero si se dirige a Dios, Dios será el juez allí ante él y aquel que por haberle hecho el préstamo le está reteniendo su capa. Ya en detalles así pequeños, pero tal vez lo que más ocupa lugar en los textos del Antiguo Testamento es toda aquella escena cuando después de la alianza del Sinaí el pueblo se vuelca al culto al becerro de oro y viene toda la reacción violenta de Moisés. Y entonces Moisés, que tiene que interceder delante de Dios, y precisamente ahí está toda una situación de pecado y perdón por parte de Dios. Y cuando después Moisés le dice a Dios en su oración que quiere ver la gloria de Dios, allí aparece esta afirmación de que Dios le dice: no lo puede ver, nadie puede ver a Dios, ningún ser humano puede ver a Dios. Pero el Señor le dice: yo haré pasar delante de ti toda mi misericordia. Lo que es conocible de Dios o lo que es revelación de Dios serán sus actos de misericordia para con el pueblo. Ese Dios que acaba de perdonar justamente en esa misma escena, después de una apostasía. Cuando se quiere conocer a Dios, se presenta allí como que Moisés quisiera tener un espectáculo, que se corriera una cortina y lo pudiera ver a Dios. Pero eso se le niega, ningún ser humano puede ver a Dios. Pero Dios inmediatamente coloca aquello: haré pasar delante de ti toda mi misericordia. Y esto es lo que a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar, y que luego también será retomado en el Nuevo Testamento. El prólogo del Evangelio de Juan, que termina con esas palabras: a Dios nadie lo vio jamás, pero lo ha revelado o lo ha hecho conocer o lo ha relatado el Dios Hijo único, y nos mostrará a lo largo de todo el Evangelio a este Jesús que es la revelación del Padre. Como observan algunos comentaristas, y luego habrá que volver a esto, no hay discurso sobre cómo es Dios, sino que nos presenta el proceder de Jesucristo. Pero aquí en este texto, entonces, del que estaba hablando, en el capítulo 34 del Éxodo, allí, después que Dios le ha dicho esto a Moisés, que no lo puede ver, le hará ver su misericordia, Dios pasa delante de Moisés y hace esta proclamación que luego va a repetirse constantemente en el Antiguo Testamento y llegará también hasta el Nuevo. Dios, el Señor Dios, clemente y misericordioso, que es lento para enojarse, lento para la ira y es rico en amor y piedad. En Éxodo 34:6 es el texto en el cual Dios se autodefine. ¿Cómo se define Dios? El Dios que es clemente y misericordioso, que es lento para la ira, pero que es rico en amor y en fidelidad. Todo el resumen entonces de cuál es este Dios de Israel se concentra en estas palabras: ese Dios que es clemente y misericordioso. La clemencia para los griegos era la actitud del juez, que ante el reo, el condenado, el juez podía entonces poner una pena más moderada.
Los filósofos decían que esa era precisamente la actitud que tenía que tener el hombre y no la misericordia, que era conmoverse. Pero en los textos bíblicos estos términos aparecen como sinónimos, no aparece que hubiera gran diferencia entre ellos. Y la lentitud para el enojarse, la lentitud para la ira, aparece también de distintas maneras, generalmente para mostrar esta misericordia de Dios, de que Dios no reacciona violentamente contra el pecador, sino que Dios deja un tiempo, como dirá después el libro de la sabiduría, dejará un tiempo para arrepentirse, para que haga penitencia, aunque otras veces se usa la misma expresión en otros textos del Antiguo Testamento para indicar que el castigo va a llegar. Dios es lento para enojarse, pero seguramente lo hará. En los textos proféticos, donde más bien se está amenazando a los pecadores, se dice bien, por ahora Dios no interviene, pero tengan esa seguridad y también recurren al lento para la ira. La ira seguramente va a llegar, aunque llegue tarde o más tarde. Pero principalmente es esta otra, la acepción de lento para la ira, lento para enojarse, porque Dios no reacciona o no castiga inmediatamente a las personas cuando han cometido un pecado, han caído en una falta. Eso lo podemos encontrar en muchos textos y en los salmos también aparece ese recurso, cuando el salmista, ante una situación de angustia o de pecado, clama a Dios y entonces le recuerda esto: el Dios que es lento para enojarse, el Dios que tiene compasión. Son muchas las formas en que en el Antiguo Testamento entonces se va a ir mostrando la misericordia de Dios. Yo he citado al principio este ejemplo de la devolución de la capa, que es ilustrativo para este caso. Pero también encontramos otros, que Dios que es misericordioso porque atiende al huérfano y a la viuda. Esas referencias a la misericordia de Dios con el huérfano y la viuda, que son muy importantes, porque el huérfano y la viuda, junto con el forastero, son las personas más débiles en la sociedad, los que no tienen derechos, los que se encuentran entonces totalmente desprotegidos, desposeídos. Y eso se va a repetir tantas veces, que Dios es defensor del huérfano y de la viuda. Las viudas por la situación de lo que era la sociedad de aquel tiempo, las mujeres que no podían heredar, y entonces la mujer viuda, si era anciana o si no tenía hijos, se quedaba completamente en la miseria, y si no tenía algún juez como Dios, la situación de la viuda era desesperante. El huérfano, porque también por la sociedad de aquel tiempo y por el deseo de que los bienes quedaran siempre dentro de una misma tribu, y las propiedades no se dividieran. Entonces la ley era que siempre heredaba el hijo mayor, los demás hermanos quedaban también los desposeídos. Si el hermano mayor no los protegía, entonces allí formaban este grupo que constantemente, sobre todo en el Deuteronomio, todas las leyes que se promulgan para defensa del huérfano y de la viuda, y que siempre tienen este respaldo de Dios. Todo lo que hay que hacer por el huérfano y la viuda, porque Dios es misericordioso. Con leyes muy curiosas que uno puede encontrar. Por ejemplo, que cuando se hace la cosecha no se deben cosechar las puntas del campo, porque lo que está allí le pertenece por derecho al huérfano y a la viuda. Cuando se recogen las frutas, no hay que pasar por segunda vez, porque si alguna fruta se olvidó allí, eso es propiedad del huérfano y de la viuda. Y esas leyes así tan curiosas, pero van mostrando esa sensibilidad
en la cual se pone siempre como respaldo a este Dios que es misericordioso, que Él se conmueve. Y aquí entonces volvemos a algo que decía al principio. Si Aristóteles, cuando definió estos actos de misericordia como un sentimiento, una emoción, ahora resulta que en los textos bíblicos, cuando se utiliza este vocabulario, no se vuelve a la emoción o al sentimiento. La misericordia se hace, son actos. Y esto es algo elemental. Cuando se habla de amor, en la Biblia siempre es una acción, un acto, se hace. Son las acciones que corresponden a aquel que siente esa emoción, es decir, se va más adelante de la definición de Aristóteles. Para Aristóteles era el sentimiento, la emoción. Yo puse el ejemplo de Séneca, que eso es reprobable porque no condice con la imagen del hombre estoico, pero si vamos a la Biblia nos encontramos entonces con todo esto, estos ejemplos que acabo de mostrar, que entonces misericordia en ningún caso se está hablando como de una emoción o de un sentimiento, siempre es con una acción, lo que hay que hacer. Y lo mismo será entonces en cualquiera de las acepciones de la palabra amor que van a aparecer allí. Comprendan entonces por qué en el Nuevo Testamento aparece esto de amar al enemigo. Si se tratara simplemente de emociones o sentimientos, por más esfuerzo que uno haga, no podrá amar al enemigo. Pero como se trata de hacer el bien, misericordia, amor, y en cualquiera de sus formas de las que hablaba al principio, hay que entenderlas entonces como actos que se hacen, hacer siempre el bien a aquel que está en esa situación. Podríamos poner muchos ejemplos de los textos bíblicos acerca de todo lo que es esta misericordia de Dios con aquellos que son los más débiles, que son los que están más desprotegidos. Pero quiero referirme en particular a una forma que cada vez se va haciendo más explícita en los textos del Antiguo Testamento cuando se refiere a la misericordia de Dios, y que es la del perdón. Dios es misericordioso porque perdona. Entonces ahí sería lo que sería la emoción, el sentimiento de Dios ante aquel que está en la situación del pecado. Dios que perdona siempre. En el libro de Nehemías, en esa larga acción de pedido de perdón por el pueblo, del capítulo 9 de Nehemías, a Dios se lo define como un Dios de perdones, el Dios que perdona siempre, el Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Se podrían poner muchísimos ejemplos. En los salmos, cuando ustedes los recitan, los encuentran a cada paso, esos pedidos de perdón que siempre de una manera u otra se hace referencia a la misericordia de Dios, al amor de Dios, a cómo Dios mira con bondad a aquel que ha pecado. En muchos casos sí aparecen estas amenazas de castigos, y a veces se habla explícitamente de los castigos, aún en aquella proclamación de la que hablaba al principio de Éxodo 34:6, Dios clemente y misericordioso, lento para la ira, pero rico en amor y en fidelidad. Allí también aparece que castiga los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y con algunos ejemplos que aparecen en el Antiguo Testamento, pero que poco a poco van a ir desapareciendo y que exigen allí todo un trabajo hermenéutico. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Porque se afirma, por una parte, que Dios
no permanece indiferente ante las injusticias, ante los pecados, ante las violencias. Y por eso están esas amenazas, esos castigos. Dios que amenaza entonces a los que hacen todas estas cosas. Dios no es indiferente. Pero el presentarlo a Dios así como tan vengativo, había que colocarlo en el nivel de todas estas formas humanas de hablar de Dios, que poco a poco se van purificando en la Biblia. A Dios que al principio, en los textos más antiguos, se lo representa con figura humana y con actitudes humanas, pero que luego hay que ir quitando todo aquello que hay de defectuoso en el proceder humano. Cuando se habla de la ira, no es solamente la actitud ante el pecado, ante la injusticia, ante la violencia. En el ser humano también están las reacciones, que muchas veces son defectuosas, muchas veces son hasta pecaminosas. Entonces, ¿cómo hablar de la ira de Dios sin hablar de todo esto? Y eso es el trabajo de purificación que van haciendo los autores bíblicos y que van a mostrar varias veces con esa expresión: Dios no es un hombre. Es decir, tiene ira, pero no como tienen los hombres. No tiene esas reacciones violentas de venganza, de castigo. Esos textos están, pero se van corrigiendo con textos posteriores, donde a Dios se le va quitando todo eso que es lo defectuoso del ser humano, lo defectuoso del proceder de los seres humanos. Y entonces también aparece que Dios cada vez se va mostrando más en los libros del Antiguo Testamento, como el Dios que ante el pecado del hombre, Dios no permanece indiferente, pero está dispuesto a perdonar. El perdón que tiene que darse siempre. Es interesante ver que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, con la cantidad de ejemplos que hay de lo que significa ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios expresada en el perdón, lo que se descubre es que siempre tiene como sujeto a Dios. Diríamos, en todo el Antiguo Testamento, salvo una sola excepción, se habla de la misericordia del hombre, del ser humano. Siempre misericordioso es Dios. Recién en uno de los últimos libros, ya en los libros que se escriben o se conservan en la Biblia en lengua griega, el libro llamado Eclesiástico, el libro de Ben Sirá, la sabiduría de Ben Sirá, ahí hablará por fin, por única vez, el Antiguo Testamento, en el hecho de que también los seres humanos que reciben este perdón de Dios tienen que saber perdonar a los demás. Dirá, ¿cómo se atreve a pedir perdón si él no es capaz de perdonar a su hermano? Este libro fue escrito originalmente en hebreo, luego el texto hebreo se había perdido definitivamente y solamente se conservó la traducción griega y está entre los libros que llamamos deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los libros conservados en lengua griega. Ahora, en fecha bastante reciente, se han encontrado algunos trozos de esta obra en lengua hebrea. Y es uno de los libros que la comunidad judía entonces no lo tiene entre sus libros sagrados, no pertenece a la Biblia de los judíos por el hecho de que está en griego, no está en hebreo. Y las iglesias protestantes tampoco lo tienen porque por una fidelidad a la tradición judía, entonces tampoco admiten los libros griegos. Pero los católicos lo tenemos y este libro para nosotros también es normativo. Tiene una enseñanza que así como gozamos de esa misericordia de Dios que se expresa de tantas maneras
Las formas principales son la defensa, la protección de los débiles, pero también la misericordia de Dios en cuanto que perdona, y el perdonar siempre. Aquel que recibe el perdón de Dios sabe que tiene que hacer lo mismo con el prójimo. Una enseñanza que después se va a desarrollar más en el Evangelio de San Mateo. San Mateo parece muy relacionado con el pensamiento de este libro en lo que se refiere al perdón de los demás. Así que tendríamos esta figura de Dios en el Antiguo Testamento que conviene recordar y también tener presente en la predicación, en la enseñanza, en la catequesis, porque hay un error del pasado que uno pensaría que ya quedó solamente en las páginas de la historia de la Iglesia, pero que sin embargo de vez en cuando uno lo oye como si fuera lo normal. Aquella herejía de Marción del siglo II, de que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de la ira, el Dios del castigo, el Dios de la violencia, muy diferente del Dios de Jesucristo, que sería el Dios de la misericordia, el del amor. Eso lo dijo aquel en el siglo II, Marción. Pero lo llevó hasta el extremo de decir que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios de Jesucristo, por eso él suprimió el Antiguo Testamento. Hoy no estamos en eso, pero a veces esa idea la tiene mucha gente. Yo he tenido experiencia de personas con las que he hablado y a veces hasta con alumnos que lo tienen como mamado desde el principio en su casa o en donde aprendieron la catequesis o oyeron predicar y siguen con eso, como que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la violencia, el Dios del castigo, el Dios de la venganza, muy diferente del Dios de Jesucristo, que es el Dios del amor, de la misericordia. Es interesante para eso ese texto del profeta Oseas en el capítulo 11, que ese texto que todos ustedes conocerán: cuando Israel era niño yo lo amé, y donde Dios se muestra ante el pueblo con esos rasgos paternales y maternales que tiene un niño que lo ama y que lo levanta en los brazos y lo pone junto a su mejilla y le da de comer en la boca. Esa presentación de Dios, este cuadro, es realmente impactante, que nos muestra cómo aquella concepción del Dios del Antiguo Testamento, como el Dios tan lejano a la misericordia, es un error que no hay que seguir repitiendo. El Dios es el mismo, es el Dios de la misericordia, y que precisamente lo que encontraremos en el Nuevo será que Jesús nos revela a este Dios. La revelación de Dios hecha por Jesucristo es la revelación de este Dios que es misericordia. Como les decía, en el Nuevo Testamento no tenemos ningún discurso sobre cómo es Dios, a pesar de que, sobre todo, el Evangelio de Juan está escrito para revelarnos a Dios. Nos muestra siempre a Jesucristo, Él es el revelador, pero nos está revelando quién es Dios y cómo es Dios. En el Nuevo Testamento encontramos varias veces estas expresiones que luego se van a traducir también como las encuentran ustedes: se movió a misericordia o tuvo misericordia, que se dicen del mismo Jesucristo y que también aparecen en las enseñanzas, sobre todo en las parábolas, cuando sabemos que a quien se está presentando en la parábola es el mismo Dios, el padre del hijo pródigo, que se movió a misericordia cuando vio al hijo que volvía, el rey que le pedía cuentas a su servidor por la gran cantidad que le debía, y que cuando el otro se postró y le pidió que tuviera misericordia con él, el rey se movió a misericordia y luego le reprochó: ¿por qué no tuviste misericordia con tu hermano como yo tuve misericordia contigo? El Señor que se mueve a misericordia cuando ve a la multitud en el desierto
está en el desierto, es casi de noche, no tienen que comer. Dios Jesucristo se mueve a misericordia. Jesucristo, que se dice que se movió a misericordia cuando vio a la viuda que estaba llorando la muerte de su hijo único, la viuda de Naín. Ahí también aparecen las palabras que luego se traducen por misericordia. Entonces uno ve una coincidencia. Lo que el Antiguo Testamento decía de Dios, aquí en el Nuevo Testamento se dice de Jesucristo. Él es el que se muestra allí como el que tiene misericordia. Y quería referirme entonces expresamente a los textos en los cuales se va a hacer la referencia, la relación con la misericordia, que coincidentemente en las tradiciones que hay en los evangelios, estas se concentran en las escenas en las que Jesús come con los pecadores. Esta escena de la comida de Jesús con los pecadores es considerada por algunos comentaristas ya desde la antigüedad como el centro, el núcleo del Evangelio. Tal vez la escena que mejor reproduce y concentra toda la idea del Evangelio es Jesús comiendo en la mesa con los pecadores. Porque aquí entre ustedes es muy común que cuando uno tiene amistad, cordialidad con alguien, invitarse enseguida a comer juntos. Pero en el Oriente y en la Antigüedad esto era mucho más serio, más severo, porque para los antiguos, y todavía hoy en Oriente, el comer en la misma mesa es una acción que tiene una fuerza especial. Crea entre los comensales algo como un parentesco. Haber comido en la misma mesa es introducirlo en la propia familia. La persona que comió en casa ya no es un amigo más, sino que pertenece a la misma familia. Esto es importante. Allí los estudiosos del caso dicen que esto provendría de los hermanos que han mamado de la misma madre y que entonces queda algo allí en el hecho de comer una misma comida y participarla entre los dos, como que hay mismo elemento vital que va a las dos personas y quedan entonces así ligadas para que lo trabajen después. Fíjense que esto está también en la raíz de la celebración eucarística. El hecho de que la comida entonces creara estos vínculos tenía su importancia en Israel. Por eso, entre los maestros de la ley, los fariseos, los textos que se encuentran en los escritos rabínicos, se va a encontrar más de una vez aquello de que no se debe comer con ciertas personas, no se puede comer con pecadores, no se puede comer con personas de otra religión, no se puede comer con extranjeros. Hasta hay algunos maestros fariseos que dicen que no se debe comer con ignorantes, hay que mantener la distancia. Entonces, por ese mismo hecho de lo que significaba el comer juntos. Ya el hecho de Jesús entonces comiendo con pecadores es un acto provocativo. Y por eso los autores de los evangelios le dan tanta importancia. Mateo y Marcos cuentan el hecho y lo ponen en lugares centrales, importantes. Lucas lo cuenta 2 veces, el mismo texto. En 2 momentos cuenta que Jesús comía con los pecadores. Pero en todos los casos de Mateo, Marcos, Lucas, siempre cuando está Jesús comiendo con los pecadores, enfrente están los fariseos y los maestros de la ley que protestan. ¿Por qué come con pecadores? ¿Por qué come con los pecadores? En algún caso dirigido al mismo Jesús.
¿por qué el maestro de ustedes come con pecadores? En algún otro caso, dirigido a los discípulos, ¿por qué ustedes comen? Porque eso entonces ya nos introduce en algo que es propio de la espiritualidad cristiana y que también implica para eso también la actitud pastoral de la Iglesia. Para los fariseos y los maestros de la ley, entonces había que mantener cierta distancia con los pecadores y no admitirlos en la misma mesa. También se decía que la comida entre los fariseos, entre los maestros de la ley, todo lo que se hacía en la comida era prolongación de los sacrificios que se ofrecían en el templo. Por eso también la comida estaba rodeada de ciertos ritos, ya empezando por el lavado de manos. Antes de comer habría que lavarse las manos, como todavía siguen haciendo los judíos piadosos hasta el día de hoy. Y no es el lavado de manos higiénico que puede hacer cualquiera de nosotros antes de sentarnos a la mesa, sino que es un rito que tiene sus oraciones, la cantidad de veces que hay que echar agua sobre cada una de las manos. Es un acto litúrgico, un acto ritual. Y la mesa tiene que ser entonces continuación de los sacrificios en el templo. Hasta las mismas conversaciones, los maestros de la ley hablan de que en la mesa hay que hablar solamente de la ley. Hay algunos textos muy gráficos en esto de los escritos rabínicos, de que cuando en la misma mesa se han estado comiendo y han hablado de la ley, entonces le aplican un texto del profeta Isaías donde se habla de que están en la misma mesa de Dios. Pero cuando dice se han sentado tres a la misma mesa y no han hablado de la ley, entonces un texto horrible así donde se dice la mesa estaba cubierta de vómitos y de excrementos. También otro texto profético para hablar de ese desprecio porque es una profanación de un acto religioso. El hecho de los pecadores, que ahí los autores discrepan que se entendía por pecadores. Algunos piensan que eran simplemente los que no vivían de acuerdo con las enseñanzas o las normas morales que imponían los fariseos. Entonces cualquiera que no cumplía con esa rigidez era un pecador. Parecería más bien que aquí hay que pensar en los que realmente pecaban contra los mandamientos, porque aparecen junto con los cobradores de impuestos. Y esto es todavía mucho más claro en el proceder de Jesús.